Bien, profesores, muy buenas tardes. Quien les saluda, el profesor Mudarra, un servidor para ustedes, para iniciar una nueva clase de este curso de comprensión de lectura. Ya estamos en el tema 5, colegas, tema 5, con la finalidad de prepararnos para el examen de nombramiento en julio del 2021, justamente. Vamos entonces hoy día, tenemos en la parte teórica, vamos a abordar brevemente, pero con mucha precisión, lo que son los textos científicos, que también obviamente son recurrentes en los exámenes que está tomando el ministerio. Y también tenemos, por supuesto, la práctica, y vamos a ir ya sin mayor dilación a el primer cuadro que nos lleva a la parte teórica indicada. Los textos científicos, ¿qué vienen a hacer? En la clase anterior habíamos visto lo que son los textos humanísticos. Los textos humanísticos se encargan justamente de la labor cultural del hombre, de la producción inmediata, mientras que los textos científicos están asociados con eso, justamente, con la ciencia, como el mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Cómo se pueden definir, queridos profesores? Como aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales, experimentales puras, las cuales estudian las realidades físicas del mundo, ¿no? Esos son los textos científicos, aquellos que tratan sobre teorías, sobre hipótesis, de cualquier ámbito de las ciencias experimentales puras, puede ser astronomía, medicina, biología, en fin. Obviamente también puede tratar sobre sus creadores, los creadores de estas teorías, los que plantean estos problemas, también sobre ellos, sobre las soluciones también a estos problemas, etcétera, etcétera. Un segundo punto sería las características, cómo reconozco que estoy ante un texto científico, ¿no? La primera característica que hemos tratado de condensar, porque son más, pero las más importantes o el resumen de todo ello serían primero la precisión. ¿A qué se refiere la precisión? Al uso adecuado del término, al uso adecuado del término justamente preciso, el que se necesita con el significado especial para lo que quiero comunicar, ¿no? El texto científico no puede andarse con ambigüedades, no puede, a diferencia, por ejemplo, del texto literario, no puede usar el lenguaje figurado, metafórico, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Que sean estrictamente necesarias, se debe precisar, se debe usar los términos precisos. Aquí se recurre sobre todo al valor denotativo de las palabras y no tanto connotativo como en otras áreas, como en la literatura. El segundo punto, o el segundo rasgo, la característica sería la claridad. Ya no tiene que ver con las palabras solamente, sino con la construcción de las oraciones. La construcción de las oraciones. Una oración bien elaborada, ¿no? Sintácticamente bien construida y cohesionada con las demás. A eso se llama claridad. Como ustedes saben, y hablamos en una de las clases primeras, eso se refiere, eso le da al texto coherencia, ¿no? Coherencia, o sea, mensaje final claro. La objetividad, punto 3. La objetividad, claro, acá no se puede ser subjetivo. Acá siempre en un texto, quiero aclarar esto, hay dosis de subjetividad, más o menos. Pero en el texto científico se trata en lo posible de que no la haya, porque la ciencia tiene que ser objetiva, los datos tienen que estar basados en evidencias, las teorías en experimentos, ¿no? Sus comprobaciones, etcétera. Entonces, por eso se distingue por su objetividad. Y finalmente, la universalidad, porque este tipo de textos contienen fórmulas, teorías, problemáticas que involucran a todo el mundo, que involucran, que le interesa a todas las personas de nuestro orbe, ¿no? Abarcan temas que no puede pertenecer pues a una región determinada nada más, ¿no? Y si lo pertenece a nivel micro, igual se puede expandir a nivel macro, ¿no? Entonces la universalidad es uno de los rasgos más característicos de los textos científicos. Y luego, por supuesto, tenemos también los tipos de textos científicos, ¿no? Acá también hay varios, pero hemos tratado de sintetizar en estos 4 tipos. Primero, los textos de divulgación científica, justamente así se llaman,
que son los más populares, son los más asiduos en los textos que sirven de evaluación del Ministerio de Educación, ¿no? Los de divulgación científica son aquellos que tratan sobre un problema científico o sobre un tema científico tecnológico, puede ser también, pero de una manera sencilla, ¿no? Usando un lenguaje asequible para cualquier tipo de lector y sobre todo en forma muchas veces amena también, ¿no? De fácil acceso. Entonces, por eso se distinguen los textos de divulgación científica. Número 2, el artículo científico. El artículo científico también, a diferencia del anterior, trata temas científicos, pero a diferencia del anterior, es un texto que requiere de mayor especialización para poder entenderlo cabalmente, ¿no? Porque la terminología es más técnica, la terminología es más especial, ¿no? Y también profundiza un poco más en la temática que desarrolla. O sea, se necesitaría, en otras palabras, conocimientos previos para poder abordarlo, aunque si nos viene, obviamente, estamos en condiciones de abordarlo, pero sería mejor, sería más ventajoso para nosotros si tuviéramos conocimientos previos de este tipo de artículos, ¿no? O del tema que se está tratando. Número 3, los didácticos. Los textos científicos didácticos son, por ejemplo, los libros de consulta, ¿no? Escolares, universitarios. Se caracterizan porque son expositivos y porque viene justamente organizado, bien ordenado el conocimiento para ser transmitido, ¿no? Y finalmente los clásicos, los textos científicos clásicos son aquellos que tratan temas científicos, temas relacionados a la ciencia, pero ya pasados, ¿no? Por ejemplo, la ley de Arquímedes, el principio de Arquímedes, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre el principio de Arquímedes, de repente algún descubrimiento durante el Renacimiento, la Edad Media, ¿no? Los experimentos de Pasteur, el francés, por ejemplo, en la esterilización, Copérnico, una serie de temas pasados, pero que constituyen temas científicos clásicos porque sus teorías siguen todavía vigentes, sus ideas siguen todavía aplicándose en la actualidad. A eso se llama textos científicos clásicos. Bien, profesores, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a ir con los textos. Yo sé que tú estás esperando los textos y vamos a ir justamente a desarrollarlos. Pero primero yo quiero que tengamos un panorama general para que puedas apreciar algunos textos científicos. Por ejemplo, miren aquí, se está tratando sobre el resfrío, por ejemplo, ¿no? Y un medicamento que se está creando para poder combatir los síntomas, el pleconaril que está aquí a la mitad. Luego lo vamos a ver lentamente, pero por ejemplo aquí, este sería un texto típico de divulgación científica, por ejemplo, ¿no? De un medicamento en este caso que probablemente pueda o hipotéticamente puede acabar o reducir al menos los síntomas del resfrío. Otro es este que tenemos acá llamado texto 2, ¿no? Un texto sobre la disminución de la testosterona en los varones, etapa que se conoce como climaterio, ¿no?, masculino a partir de la cuarta o quinta década, ¿no? Entonces estamos también hablando sobre un estudio, miren ustedes, un estudio que está asociado a la disminución paulatina de la testosterona, ¿no? Incluso se explica dónde se realiza el estudio, cuáles son los resultados de este estudio, y se le está comparando con la realidad. Entonces, un tema, por ejemplo, médico, científico, y sería otro texto científico, ¿no? Otro que tenemos aquí, por ejemplo, el que podemos apreciar como texto 3, ¿no? En el texto 3, por ejemplo, estamos hablando del francés Louis Pasteur, ¿no? Y el planteamiento de su vacuna contra el carbunclo. Por ejemplo, este es un texto descriptivo en el cual se va a describir básicamente paso a paso, a grandes rasgos, por cierto, el experimento que se hace con esta vacuna ideada por este gran científico, ¿no? Justamente autor de la pasteurización. Entonces, estos temas, por ejemplo, que pueden ser también de otras ciencias, se deben tratar en los textos científicos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo abordar estos textos y vamos a retornar al primero para poder desarrollar las actividades que nos pide texto 1. Aquí está la presentación.
Y ahora lo tenemos aquí en pantallas. Vamos a ver. Vamos a leer. Se nos ha dicho hasta el cansancio que una vez instalado el resfrío, en nuestro organismo hay muy poco que podamos hacer para sacarlo de ahí, ¿no? Miren ustedes, hemos aprendido desde un primer momento que tenemos que señalar las unidades informativas para luego jerarquizar, para luego darnos cuenta de cuál es la más importante, cuál es la principal, cuáles son las secundarias. Vamos a leer el segundo enunciado. Más allá de abrigarnos y mantener la fiebre, vamos a ponerle acá otra rayita para que marque el inicio justamente de otra oración. Más allá de abrigarnos y mantener la fiebre a raya, solo queda, según los que saben, esperar a que el virus cumpla su ciclo, lo cual suele tomar unos 7 días y no alejarnos del papel higiénico. Miren ustedes, acá termina la oración. Lo ideal sería que vayamos sacando nosotros la síntesis de cada enunciado para luego fusionar esa síntesis y sacar la idea del texto, ¿no? O en todo caso, saber diferenciar la idea principal de las secundarias, ¿no? Y así hacer con los demás párrafos. Eso es lo que tenemos que hacer, obviamente a grandes trancos, a una velocidad más o menos considerable en el examen. Por eso es vital el entrenamiento para poder ganar tiempo. Por ejemplo, aquí lo primero que estamos señalando en la primera oración es una afirmación, ¿no? De lo que se cree, ¿no? Que el resfrío nadie lo saca una vez instalado del cuerpo, ¿no? En la segunda, da un detalle sobre esta primera idea. Dice que solo podemos controlar la fiebre y esperar a que el virus cumpla su ciclo, que es aproximadamente 7 días. Luego hay algo importante acá, mire, mi estimado profesor. Mira, sin embargo, o sea, hay un conector que me va a llevar a deducir que lo que viene se opone a lo que ya se afirmó. ¿Qué se ha afirmado en conclusión? ¿Qué se ha afirmado? De que el resfrío no tiene solución en sus síntomas, señores. En cambio, aquí viene un sin embargo. Vamos a coger otro tipo de rayita. A ver, disculpen ustedes. Acá tenemos. Muy bien. Sin embargo, 2 recientes estudios sugieren que los días del resfriado estarían contados o al menos reducidos. Miren ustedes cómo se nota que esa es la idea principal, que lo primero solo nos ha servido para introducir nuestra idea principal más o menos a la mitad de este párrafo, ¿no? ¿Y cuál sería, profesor, con sin embargo? No, pues cuando uno formula la idea principal, tiene que deshacerse de los conectores que no son necesarios, de los incisos, de las aclaraciones, etcétera, que son secundarias, de los datos en paréntesis, etcétera. ¿Por qué, profesor? Porque la idea principal es una idea general, es una idea englobadora, no contiene detalles, no puede contener detalles porque los detalles son propios de las ideas secundarias. Entonces sería así, ¿no? 2 recientes estudios sugieren que los días del resfriado estarían contados o al menos reducidos. Para completar la idea tendríamos que hacerlo con la siguiente. Vamos a ver, vamos a encerrar la otra idea. Cambiamos de color para no confundir. Desde acá, ¿no? La proeza sería posible gracias a un medicamento denominado pleconaril de los laboratorios Virofarma. Virofarma, hasta aquí, ¿no? Con esto tendríamos que completar. Lo más importante está aquí, ¿no? 2 recientes estudios sugieren que los días del resfriado estarían contados gracias a un medicamento llamado pleconaril. ¿Ah? Hasta ahí sería, miren ustedes, completando la idea principal. Pero, profesor, ¿por qué le añade el resto? Porque hay un sujeto importante, es el pleconaril, es un sujeto del cual se está hablando que sería capaz de reducir los efectos de un resfriado, miren ustedes, ¿no? Entonces, nosotros podemos subrayar, vamos otra vez a tomar la tinta roja, podemos subrayar hasta acá, ¿no? Esto sería posible, no necesariamente tenemos que repetir proeza, ¿no? Sería posible gracias a un medicamento denominado
pleconaril. Esto ya decir de qué laboratorio proviene ya es secundario, ¿no? Ya es secundario, ¿ven? Entonces, miren, ya estamos detectando la idea principal de los laboratorios Virofarma. Además, les he dicho también que estos conectores, vamos a subrayarlo, el caso de además, por ejemplo, indica que lo que viene es una adición a lo que ya se dijo, ¿no? Que no es fundamental, es un aditivo, es una idea secundaria, está introduciendo una idea secundaria. Además de aliviar los dolores musculares, la congestión nasal, la tos y el dolor de garganta, que suelen aderezar esos odiosos días de gripe, esta píldora también tendría la facultad de rebajar hasta en 48 horas el periodo de postración. O sea, un dato adicional, un beneficio adicional del pleconaril. Último párrafo, estimados colegas. El tratamiento, vamos a marcar desde acá, el tratamiento arrojó resultados positivos frente a dos tipos de virus del resfriado, rinovirus y enterovirus, impidiendo que estos se repliquen. Los responsables de la investigación, acá otra unidad, los responsables de la investigación explicaron que el pleconaril se adosa en un punto de la capa proteica del virus y así evita que éste se adose a las células anfitrionas o que se abra dentro de las células, ¿no? O sea, lo neutraliza este medicamento al virus. Resumen, profesores. ¿Cuál es el resumen? Por ejemplo, si me tendrían que decir cuál es el resumen, profesor, mi idea principal está ahí, ¿no? Que iría, dos estudios han demostrado que un medicamento llamado pleconaril o el pleconaril es capaz de reducir y hasta de eliminar los efectos de un resfriado. ¿Ven? Ese es mi resumen. Ese es mi resumen. ¿Qué les parece? Ahora, si analizamos párrafo por párrafo, por ejemplo, acá tenemos solamente dos párrafos, ¿no? Este primer párrafo, por ejemplo, hasta acá, ¿no? Vamos a poner una llavecita mejor. A ver, un dibujito por aquí, no hay. Vamos a ver, ya, acá. A ver. Nada, ya bueno, pero este primer párrafo que estoy marcando acá en rojo, ¿no? Nos presenta la idea principal, es el párrafo fundamental, ¿no? Otros le llaman párrafo informativo también, ¿no? Porque presenta la idea principal. La primera idea, las primeras dos ideas sirven de introducción, la tercera y la cuarta presentan la idea principal y la última, ¿no? Añade los beneficios del pleconaril. El segundo párrafo que está aquí, ¿no? Que lo estoy señalando en este momento, ¿no? El segundo párrafo, miren ustedes, el último y segundo párrafo. A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ya, acá. Este segundo párrafo ya habla sobre los resultados, ¿no? De el tratamiento con pleconaril, ¿no? Y lo que están indicando los responsables de la investigación. Funciona como un párrafo explicativo, un párrafo que amplía la información, ¿no? No necesariamente es una conclusión, pero sí un párrafo ampliatorio, digamos, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá ideas secundarias, ideas principales, ideas secundarias. Si ustedes quieren saber el tipo de texto, sería un texto justamente científico y como tiene la idea principal aquí en la mitad más o menos, sería un texto. ¿Cómo se llama este texto? ¿Cómo? Si empezamos analizando, maestros, empezamos analizando, empezamos con ideas particulares, llegamos a una principal, esto se llama sintetizante, ¿no? Pero como no acaba ahí el texto, aquí en la idea principal, sino que continúa desarrollándose, entonces, ¿no? Se llama sintetizante, porque acaba aquí en la mitad, pero otra vez comienza, continúa analizando lo que se ha dicho, lo que se ha afirmado en la idea principal, por lo tanto se llama sintetizante analizante, ¿no? O también se le puede llamar inductivo, ¿no? Inductivo deductivo, también así, ¿no? Bien, vamos a ir a ver al ejercicio que nos plantean para poder practicar la lectura. Luego vamos a ir también con alternativa, por supuesto. Vamos a ver. Ahí tenemos, vamos a borrar los garabatos. Nos pide el tema, por ejemplo. El tema. ¿Cuál sería el tema? Si nos preguntan, si le preguntan a usted de qué trata este texto, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? De la reducción de los efectos del resfrío, ¿no? La reducción, ¿no?
de los efectos, puede ser más corto también, de los efectos del resfrío. Pero debe contener esto, que es lo más importante, de eso se está hablando, ¿no? En el título, en cambio, sí ya podemos añadir, a ver, vamos a ver, ya podemos añadir algo más, ¿no? Ya podemos añadir algo más, el pleconaril, ¿no? ¿Sí o no? A ver, podemos poner, por ejemplo, así, ¿no? A ver, el pleconaril, que es un medicamento, pleconaril, como reductor de los efectos del resfrío. De los efectos del resfrío. Podría ser un buen título, puede ser de repente con alguna variación, puedes ponerlo también, pero debe estar lo principal, debe contener, recuérdalo bien, el tema. Debe estar en relación con la idea principal. ¿Por qué le ponemos algo más al título? Porque el título es más especificativo que el tema. El tema es recontra genérico, ¿ya? Demasiado genérico. Bien, vamos entonces a la idea principal. ¿Cómo quedaría nuestra idea principal? ¿No? Recuerden que lo hemos señalado, ¿sí o no? Tenemos que formularla acá. ¿Cómo quedaría nuestra idea principal? ¿Ah? De acuerdo, algo así, ¿no? Alguien puede empezar de diferente manera. Lo importante es el contenido, ¿no? De acuerdo a dos estudios recientes, ¿no? Dos estudios recientes. El pleconaril sería, porque es potencial, ¿no? Una posibilidad. Sería, vamos a ver, sería capaz, ¿no? Capaz de reducir, podemos poner significativamente, porque dice que puede llegar a eliminarlo, ¿no? A eliminar los síntomas de un resfrío, sería capaz de reducir, ahora vamos a estudiar estas palabras, de reducir significativamente los efectos o los síntomas del resfrío. Esta sería nuestra idea principal. Miren ustedes, profesores, cómo esta sola idea funciona como un texto. Miren. ¿Por qué funciona como un texto? Porque es capaz de darse a entender, de transmitir el mensaje principal del autor, el conocimiento, la información más importante que el autor ha querido que nosotros entendamos, captemos en su texto. Miren, de acuerdo a dos estudios recientes, el pleconaril sería capaz de reducir significativamente los efectos del resfrío. No necesariamente tenemos que usar las mismas palabras, tenemos que tener capacidad sobre todo de síntesis, capacidad de generalización, eliminar términos que están de más, etc. Ya vamos a explicar eso también en su debido momento, y cómo deducir, cómo redactar también y detectar la idea principal de un texto. Bien, tipo de texto ya hemos hablado algo y está más fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería el tipo de texto? A ver si a usted le preguntaran, por ejemplo, para saber ante qué tipo de texto estoy, ¿no? Ya hemos dicho, por el contenido sería un tipo científico, por la de ciencia, medicina, ¿no? Científico por la forma como está distribuido su contenido, ¿ya? Cómo se distribuye, cómo se estructura, qué tipo de texto sería, sobre todo expositivo. En verdad no hay un argumento para defender, no hay tampoco una narración, un cuento, un mito para que sea narrativo, tampoco solo hay descripciones, por lo tanto, parece que combina más bien los modelos, los tipos, por lo tanto es expositivo. Recuerden que el expositivo sirve para transmitir información básicamente, ¿no? Y utiliza la narración, la descripción y también la argumentación. Y por supuesto, por la ubicación de la idea principal, es un texto inductivo, ¿no? Inductivo. Inductivo porque empieza con ideas particulares y termina en la idea general. Ah, pero luego continúa. Por lo tanto, es inductivo, y este se llama también así inductivo, deductivo, ¿no? Como dije, también puede ser considerado sintetizante, analizante. Bien, profesores, esto es entonces el análisis general, estructural de ese texto. Vamos a ir a un texto con pregunta, ¿ya? Porque yo sé que es lo que estás esperando, porque así vamos a practicar mejor, pues justamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien.
Ahí tenemos ya la diapositiva del texto número 2. Vamos a leer con mucha calma, con mucha concentración, mejor dicho, no tanta calma, sino sobre todo concentración. Concentración. ¿De acuerdo? Vamos a ver, desde la cuarta, o vamos a ir señalando siempre ahí está, los enunciados, ¿ya? Las unidades informativas. Desde la cuarta o quinta década, el hombre presenta una disminución paulatina de testosterona. Miren, hasta acá está haciendo una afirmación. Hormona estimulante del deseo y la potencia sexual, del crecimiento de la masa muscular, así como de los huesos, ¿no? Hasta acá hace otra afirmación. Ahora, dice, a diferencia de la menopausia, en la que las molestias para las mujeres son evidentes, miren cómo está comparando con la menopausia de la mujer o con el climaterio femenino, son evidentes debido a la disminución drástica de estrógenos en el climaterio masculino. La testosterona desciende gradualmente, por lo que los trastornos son más sutiles y algunos síntomas obedecen más a factores psicológicos que reales, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Está comparando, ¿no?, al problema del hombre con el de la mujer. Sigue aquí. Esta etapa además no guarda relación con la fertilidad, ya que muchos hombres pueden tener hijos incluso después de los 70 años. Miren, esta información tiene algo adicional. Profe, ¿cómo lo sabe? Por el conector, además, que adiciona información. Segundo párrafo, señores. Según el estudio Massachusetts del envejecimiento del varón entre los 40 y 70 años, vamos a sacar esta pantallita y ahora sí. Entre los 40 y 70 años, el cambio más significativo que se presenta es una impotencia moderada, ¿no?, cuando la mitad de las veces hay problemas para tener una erección. Vamos hasta aquí entonces. Impotencia como producto de la disminución ¿de qué? De la testosterona. Los casos de impotencia total se triplican al 5% a los 40 años y al 15% a los 70 años. Uy, esta información es intimidante. Vamos a ver, profesores. Aquí el hombre en nuestra sociedad no está preparado anímicamente para sobrellevar los cambios que se presentan, estamos en el tercer párrafo, que se presentan con la edad. El hombre no está preparado. La disminución de la libido, ojo, esto se lee libido, no líbido, profesores, no líbido. Líbido significa moratado, es con V, es una esdrújula. Libido se refiere al deseo sexual normal en los seres humanos y es una palabra grave, ¿no? Gravioiana, ¿no? Libido, ¿tá? Y es con B. Entonces, la disminución de la libido y la impotencia sexual le llevan a un cuestionamiento de su virilidad, a la que con bastante frecuencia desencadena en problemas psicológicos como depresión, irritabilidad o pérdida de la sensación del bienestar, ¿no? ¿Qué dijo acá? Que al verse impotente, entonces tiene problemas psicológicos el sujeto. Otra oración y último párrafo, señores. Prácticamente cuarto párrafo. En estos casos es importante tener en cuenta que los problemas de impotencia no se deben únicamente a la disminución de la hormona masculina en el organismo, sino obedecen también a factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio. Hasta acá una oración. Profe, ¿la clave cuál es? La clave es esta. Mira, estudiante, estimado docente y estudiante también que nos sigue. Mira, sino que está diciendo que no es cierto lo primero, es cierto lo que sigue acá. Es cierto lo que sigue. ¿Ah? A ver acá, ahí está. Esto es cierto, ¿no? Dice que hay otros factores también que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio y originaría, que dice impotencia, ¿no? Acá está lo de impotencia, vamos a subrayarlo, a ver, acá está, ¿no? Lo de impotencia porque está hablando hace rato de este tema, ¿no? Y luego tenemos aquí la otra oración. La diabetes, la arteriosclerosis, la hipertensión, el tabaquismo o los niveles altos de colesterol en la sangre, por ejemplo, contribuyen a la disminución de la potencia sexual. O sea, introdujo diciendo que otros factores y luego da los factores, ¿no? ¿Cuáles son? Y al final termina con esta oración. También, o sea, adicionalmente a la arteriosclerosis, a la diabetes y compañía, quienes consumen habitualmente alcohol tienen mayores probabilidades de agudizar el problema. No en vano se dice que los bebedores de hoy serán los malos amantes del mañana. Impotente. Interesante este texto de colección. Interesante. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros por ahora
es aprobar el examen de nombramiento, profesores. Por lo tanto, vamos a analizar de una vez este texto completamente para poder ir a las preguntas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a las preguntas. A ver, primer párrafo nos presenta la idea principal, ¿no? Acá está, miren, desde la cuarta o quinta década el hombre presenta una disminución paulatina de la testosterona, ¿no? Hormona, podemos seguir, ¿no? Hormona estimulante del deseo y la potencia sexual. Creo que hasta ahí es lo más importante. Profe, lo que sigue después de la coma, bueno, no se habla de ello. En cambio, el texto se centra en la falta de deseo y la potencia sexual, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos nuestra IP, mi estimado profesor. Ya tenemos nuestra idea principal. Esta es nuestra IP, ¿no? Vamos a ver si escribimos por aquí, si nos permite el lapicito. Vamos a ver. A ver, qué pasa con esta máquina o qué pasa con el maquinista. Vamos a ver. Señores profesores. Ya, lo hacemos con texto, no hay problema. Esta es nuestra idea principal, profesores. ¿De acuerdo? Ahí está, nuestra idea principal. Profe, ¿cómo lo sabe? Miren, es fácil de detectar las ideas principales, profesor. Es cuestión de práctica nomás, miren. Miren lo que dice acá, ¿no? Después de la coma, bueno, después de hueso, dice, miren, a diferencia de la menopausia. A diferencia de la menopausia. A diferencia, ¿quién de la menopausia? ¿A quién se refiere? ¿A quién lo quiere comparar? ¿A quién lo está comparando con la menopausia? ¿No? A la disminución paulatina de la testosterona en el hombre. Por lo tanto, esta idea, a diferencia de la menopausia, esta idea depende de la anterior. Las ideas dependientes no pueden ser principales, las ideas dependientes son secundarias. Esta idea primera que hemos subrayado con rojo puede sobrevivir por sí misma, pero la segunda no, depende de la anterior. Profe, ¿cómo más? Esta de acá que sí, mire, mire, por eso hemos señalado, hemos separado, hemos hecho el análisis para ahora justamente completar ese análisis. Esta etapa, además, este conector nos dice que lo que viene es una complementación de lo que ya se afirmó. Por eso estamos diciendo que es la principal, ¿no? Y, profe, en el segundo párrafo se empieza a explicar, se empieza a detallar, ¿no? Vamos a ponerlo acá, este texto, ¿no? O este párrafo, perdón, este párrafo, ¿no? Explica, detalla el experimento, ¿no? A ver, detalla, no, el experimento, detalla la idea principal, la IP. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Bien, incluso nos da datos. Vamos al tercer párrafo. El tercer párrafo, miren ustedes el tercer párrafo que está aquí. Este tercer párrafo dice: el hombre en nuestra sociedad no está preparado. O sea que esto serían las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Acá podemos poner, por ejemplo, como un subtema, ¿no? Consecuencias físicas, consecuencias, a ver, déjenme ver, no, consecuencias psicológicas sería, ¿no? Psicológicas de la falta de testosterona o de, en otras palabras más trágicas, la impotencia sexual, consecuencias psicológicas. Mientras que la primera, ¿no? Sería acá más bien, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, las consecuencias físicas, ¿no? Consecuencias, efectos físicos también, ¿no? Consecuencias físicas. También ustedes, no es difícil, no es nada del otro mundo, cuestión de entrenamiento, detectar las ideas, ¿no? En un párrafo. Vamos al último párrafo. Dice: en estos casos es importante tener en cuenta que los problemas de impotencia no solo se deben. Mira, cuando tú ves la palabra se deben, ¿qué está indicando? Esto para los exámenes es muy importante. ¿Eh? Está indicando causas, está indicando
orígenes del problema, ¿no? Entonces, estas serían, vamos a poner aquí, causas de la impotencia, ¿no? Causas, ¿cuáles son? No solamente la disminución de la hormona, más testosterona, causa impotencia, sino también, ¿qué cosa? La diabetes, ¿no? Ahora vamos a coger el lápiz. La diabetes, ¿qué más? ¿No? La arteriosclerosis, la hipertensión, el tabaquismo y finalmente el alcoholismo también, ¿no? Bueno, y acaba con una frase lapidaria para los bebedores, ¿no? Que serán los malos amantes del mañana. Bueno, esperando que no sea cierto, vamos a ir a las preguntas, mi estimado profesor. Vamos a ver, ya hemos entendido el texto, ¿no? Ya hemos entendido que a partir de la cuarta o quinta década, el hombre empieza, dice, a experimentar el decrecimiento de la testosterona, ¿no? Que dice después que esto trae ciertas consecuencias como la impotencia sexual, que sigue diciendo que también hay una consecuencia psicológica, que es que el hombre empieza a cuestionar su virilidad, ¿no? Empieza a sentirse mal, angustia existencial porque tiene este problema. Y al final que dice que además de la baja de testosterona hay otros factores que determinan la impotencia. ¿Cuáles son? Problemas ya de salud, ¿no? Diabetes, arteriosclerosis, y añade los que toman su traguito también, dice, ¿no? Estarán los malos amantes del mañana. Bueno, vamos a ir a las preguntas, ¿sabes? Lo que yo quiero es hacerlo así por partes para ir entendiendo, para que vean que un texto es una unidad, es un sistema, y un sistema tiene partes, ¿no? Tiene engranajes que funcionan a la perfección, que cada uno cumple una función y uno está enlazado con el otro y el otro con el que sigue y así sucesivamente, y cada uno cumple una función, como le dije, ¿no? Eso es muy importante, profesores. Vamos a ver ahora las preguntas de rigor, porque siempre vienen en los exámenes. Bien, la primera pregunta dice, señale la afirmación consistente con el texto. Señale la afirmación. Ojo con esto, este tipo de preguntas vienen en los exámenes. Consistente, inconsistente, compatible, incompatible, ¿no? En el último examen, por ejemplo, del 2019, venía este tipo. Uno, la etapa del climaterio masculino guarda relación con la fertilidad. ¿Qué cosa quiere decir consistente? Antes de nada, consistente quiere decir que está relacionado, que es cierto, que está relacionado con el texto, que es verdad según el texto, que está en el texto, implícita o explícitamente, pero está en el texto. Entonces, la etapa del climaterio masculino guarda relación con la fertilidad. ¿Esto está en el texto? ¿Qué dicen ustedes? Vayamos al texto, pues, ¿no? Rápidamente. Esto está en el primer párrafo. Miren lo que dice acá el profesor. Vamos a ver lo que dice acá, ¿no? Esta etapa, además, ¿qué dice acá? No guarda. Vamos a coger otro color más potente, más poderoso, más visual. Ahí está rojito. Vamos a ver. Ya, ahora sí. A ver, no guarda. Miren lo que dice acá. No guarda relación. ¿Con quién? Con la fertilidad. ¿Ven? Ya que muchos hombres pueden tener hijos incluso después de los 70 años. Esta afirmación se hace al final, miren. Por lo tanto, si nosotros vamos a las preguntas, escúchame bien, si vamos a la pregunta, entonces la 1 es inconsistente, porque acá dice que sí guarda, el climaterio masculino sí guarda relación con la fertilidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a descartar, ahí está, esta primera. Letra B, son pocos los hombres que pueden tener hijos, son pocos los hombres que pueden tener hijos, vamos a sacar esto, un momentito, y ahora sí. Son pocos los hombres que pueden tener hijos después de los 70. ¿Qué decía el texto? ¿Te acuerdas, no? Tú que tienes memoria de elefante, ¿ah? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí te acuerdas. Son muchos los hombres que pueden tener hijos después de los 70. Por lo tanto, esto también es inconsistente y estamos buscando la consistente, maestros. Estamos buscando la afirmación consistente. Letra C. La diabetes y niveles altos de colesterol en la sangre contribuyen a la disminución de la potencia. ¿Ah? Esto sí, está al final, ¿te acuerdas, no? Que otros factores, decía, además de la merma con otra palabra, pues, ¿no? De la testosterona, también hay problemas de salud, la diabetes, la arteriosclerosis, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto sería la respuesta. ¿Qué les parece a ustedes, no?
Lo podemos marcar de una vez, ¿verdad? Esta es la respuesta. Esto es consistente. ¿Está de acuerdo? Ah, rápidamente, la D. Los trastornos que sufre el hombre son más graves comparándolos a los de las mujeres. ¿Así dice el texto? ¿Qué dices? Así dirá. Son más, vamos a subrayar el error, ¿eh? Más graves. No, dice que son más tenues, más sutiles, más ligeros. Se sienten menos físicamente. Letra E, la testosterona se acrecienta en la cuarta o quinta década en el hombre. Uy, miren aquí el error, tamaño error. ¿Qué dice acá? Se acrecienta. ¿Qué dice el texto? Disminuye, pues si no el hombre se volviera más potente conforme va avanzando, ¿no? ¿Cómo llegará a los 120 años? ¿No? No dice así, es al revés. Esto también está mal. Vamos a darle su tacha acá también y solamente nos queda la letra C. Yo creo que todos estamos de acuerdo, no hay nada que discutir. Vamos a la pregunta 2. Los factores, vamos profesores, vamos. Los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio producen problemas de... ¿Cuáles son los factores que impiden el funcionamiento óptimo? Ya saben ustedes que son pues la diabetes, la arteriosclerosis, el colesterol, etcétera, ¿no? Impiden, puede que el sistema circulatorio funcione bien. ¿Producen problemas de esto? Está facilito, ¿no? ¿Qué problema produce este factor, esta falta de buen funcionamiento? Impotencia sexual. Muy bien, yo sabía que respondía bien. Claro, eso está en el texto, clarito, son preguntas de afirmaciones textuales, ¿no? Vamos a la 3. Y si tienes dudas, coméntame, por favor, házmelo saber para poder aclarar en una próxima edición. Vamos a ver. Pasamos a la número 3. La número 3 dice los trastornos no existe, ¿eh? Cuidado, maestros, por ejemplo, esta palabra, si trastornos, esto no existe. Está vedado por la Real Academia Española, ¿no? Sino que a veces fue por el problema de la hipercorrección o ultracorrección, también se llama así, cuando se corrigen las palabras que están bien pronunciadas, ¿no? Entonces se termina cometiendo un error, ¿no? No es trastorno, es trastorno. Bueno, entonces los trastornos que padece el hombre en esa etapa son más sutiles que los que padecen las mujeres. Claro, acá está justamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Según el texto, los trastornos del varón son más sutiles, más suaves, más disimulados que los que padecen las mujeres. ¿Debido a qué? ¿Por qué razón? Miren esta preposición, por la disminución gradual de estrógenos, y estrógenos no mencionó, ¿sí o no? Acá esto es mentira. Miren ustedes cómo nos quieren engañar. Hay que notar, hay que saber identificar, ¿no?, la artimaña del examinador. B, deficiencias circulatorias y problemas de virilidad. Por esta razón serán más sutiles los trastornos del hombre que de las mujeres. Deficiencia circulatoria y problemas de virilidad. No, al contrario, ¿no? Serían más fuertes, más radicales. Descartado. Letra C, disminución de la libido y la potencia sexual. Por eso son más leves tampoco, pues, por eso sería más grave, más bien, ¿no? Factores psicológicos más que reales o disminución gradual de la testosterona. Creo que el truco está en la E, ¿sí o no? En esta palabra, mire, profesor, acá, mi estimado coleguita, aquí. Gradual. ¿Por qué del hombre se sienten menos los efectos del climaterio? ¿Por qué? ¿Por qué son más sutiles, más suaves que en el caso de la mujer? Porque la disminución de sus hormonas son graduales. ¿Qué cosa quiere decir gradual? Poco a poco, lentamente, ¿no? Paulatinamente. En cambio, la mujer probablemente no sea tan gradual, de repente es más repentino el cambio, es por eso que se siente más. Muy bien, marcamos la E, ya no hay discusión, y nos vamos a la pregunta número 4. Vamos a ver, la número 4 dice así: la disminución de la libido y la potencia sexual conducen al hombre a... ¿A qué conduce la disminución de la libido y de la potencia sexual? Vamos a ver. Vamos a tomar un lápiz. A la pérdida de sensación o bienestar. Si esta puede ser a los desórdenes, que dice ahí, de orden afectivo, no dice eso. Acá estaría el truco. A cuestionar, esta es completa, ¿no? A cuestionar su virilidad. Recuerdan que estuvo en el texto, ¿no? Cuando disminuye la libido y la potencia sexual, el hombre cuestiona su virilidad, se interroga, entra en una gran duda, dice, ¿qué está pasando conmigo, no?
La irritabilidad. Bueno, miren esto, a ver, voy a mostrarlo acá, por favor, que es muy importante. Vamos a ver si me permite. Miren, ve, esto, la irritabilidad y el orden y la pérdida de la sensación de bienestar están aquí. O sea, son consecuencias de la pérdida o el cuestionamiento de la virilidad. ¿Ven? Esto ya acá es inventado, ya, ¿no? Angustia inexorable, ya, esto ya es poético. Esto simplemente es un distractor. La gran respuesta sería la C, porque prácticamente ella comprende a la A, que podía ser respuesta, y a la D, que también podía ser respuesta. Bien, vamos entonces a continuar y nos falta la número 5. Vamos a ver con la número 5. Número 5, que dice, de acuerdo al texto, la palabra paulatino. De acuerdo al texto, la palabra paulatino es opuesta a. Profesores, aquí hay que leer diccionario, ¿no? Las palabras básicas, hay que estar al tanto de las palabras básicas, de sus significados principales, sus acepciones principales, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, ve, a ver, vamos a coger el lapicito. Miren aquí, la palabra paulatino. Obviamente que tenemos el texto para verlo, ¿no? Pero vamos a ver el texto, a ver, vamos a ver. Obviamente en el examen yo puedo volver al texto, pero eso me quita tiempo, ¿no? A ver, sería mejor que la recuerde, pero si no es así, es mejor asegurarse volviendo al texto. Por ejemplo, dice, desde la cuarta, primer renglón, desde la cuarta o quinta década el hombre presenta una disminución, ¿qué dice acá? Paulatina de testosterona, ¿no? ¿Qué dice acá? A diferencia de la menopausia en la que las molestias para las mujeres son evidentes debido a la disminución drástica. La diferencia es, acá está la diferencia, ¿ven? Es que en las mujeres es drástica la baja de los estrógenos, en cambio en el varón es paulatina. ¿Qué dice paulatina? Poco a poco, lentamente, paso a paso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos nosotros a volver a la pregunta porque ya tenemos nuestra respuesta, sí o no, en mente. De acuerdo al texto, la palabra paulatino, pero dice es opuesta. Si paulatino sugiere poco a poco, lentamente, entonces, ¿cuál sería lo contrario? Vamos, profesores, ¿cuál sería lo contrario? ¿Ah? Obviamente, drástico, pues, ¿no? Drástico sería, letra D, ¿no? O sea, de un momento a otro, en forma radical. Profe, raudo. Raudo significa veloz, pero raudo no se utiliza en estos, o sea, no tiene esa acepción figurada que necesitamos para el texto, ¿no? Drástico sí lo tiene. Imagínense cómo se escucharía el texto si dijéramos, a ver, en las mujeres la baja del estrógeno se produce de una manera rauda, un poco más extraño. ¿Por qué? Porque la palabra rauda se aplica más para las cosas físicas. Por ejemplo, observaba el paso raudo de las aves por el cielo azul, ¿no? Observaba el paso raudo de las aves, por ejemplo, en ese caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero en este caso no, es mejor drástico, ¿no? Y además, creo que está ahí en el texto también, ¿no? Está, por supuesto, muy bien, que creo, ahí está en el texto. Por lo tanto, refuerza nuestra respuesta. Letra D, sin lugar a dudas. Pasamos entonces al siguiente texto para ya terminar nuestra jornada. Tenemos acá también 5 preguntas, ¿ah? Vamos a ir más rápido, ¿ya, profesores? Porque tenemos que también habituarnos a la velocidad para ganar tiempo en el examen, ¿verdad? Vamos a ver. En un famoso experimento realizado, vamos a marcar acá los enunciados, en un famoso experimento realizado en 1881, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbunclo produce inmunidad a la enfermedad. Miren hasta acá, tenemos una primera unidad informativa. Segunda, pese a que esta hipótesis, miren, se está hablando de esta, miren este conector, miren este deixis, esta referencia, ¿no? Esta anáfora nos dice que lo que ya se mencionó se está tratando aquí. Por lo tanto, lo primero es más importante que esta segunda. Esta hipótesis había sido ridiculizada, o sea, se burlaron de esta hipótesis por los veterinarios. El experimento se llevó a efecto públicamente con los auspicios de la Sociedad Agrícola de Melun en la granja de Pauilly sería, ¿no? Pauilly, Lefort, ¿no? En Francia, ¿no? Pauilly, Lefort. Se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo a 24 ovejas, mientras que 24 ovejas fueron dejadas de vacunar. Miren, profesores, hasta aquí ve.
Hasta aquí y hasta acá. Miren lo que estoy haciendo, ¿ah? La segunda explica la primera, ¿sí o no? Esta hipótesis dice que es ridiculizada. Ahora, en la que sigue, en la granja, se indica el lugar donde se va a hacer el experimento. ¿Cuál experimento, profesor? Acá donde estoy subrayando. Mira, acá, ¿ves? En el primer párrafo, primer renglón, se menciona el experimento, ¿ves? Y acá, ¿quiénes son los objetos del experimento? ¿No? Ovejas, ¿no? Ovejas, ya lo dijo acá, por eso dice estos animales. Este es un hiperónimo para señalar a ovejas. Entonces, esto es lo más importante, al menos aquí en este párrafo hasta ahora, ¿ven? Ahí está, ¿ven? ¿Puedo prescindir algunas palabras de lo que estoy subrayando? Por supuesto, pero ahí está lo más importante. A ver, observa. Las demás dependen de ella. Vamos a ver en el segundo párrafo. Segundo y último párrafo dice, después de administrar convenientemente la vacuna, las 48 ovejas recibieron una alta dosis de virulentos bacilos de carbúnculo. Terminamos acá, comenzamos aquí. Luego de 3 días, en la inspección de rigor se halló que ni una sola de las 24 ovejas vacunadas tenía siquiera trazas de fiebre. Comían y brincaban como si hubieran estado a más de 1000 millas de un bacilo de carbúnculo. Entonces cerramos acá y comenzamos aquí la otra unidad. Otro cuadro se observaba en los animales no vacunados. Miren qué diferente, ¿no? 22 de las 24 ovejas yacían en una trágica agonía y las 2 restantes se tambaleaban debatiéndose contra el inexorable enemigo. Cerramos aquí. Comenzamos la última información acá. Una tétrica sangre negra fluía de sus bocas y de sus narices. Pero este párrafo, perdón, si ustedes notan, solo sirve para explicar, para continuar la explicación que ya se inició en el primer párrafo. La idea principal, señores, sigue siendo esta. IP, idea principal. Ya tengo mi idea principal, ya sé de qué trata el texto, ¿sí o no? Del experimento de Pasteur, Louis Pasteur, ¿no? Este tremendo científico francés del siglo XIX. Entonces ya tengo yo mi idea principal, ¿no? Ahora analizo un poco más los párrafos para irme a las preguntas, ¿no? Ahí también forma puede empezar analizando las preguntas, bueno, pero son estilos, depende cómo te adecues más, ¿no? Cómo te acostumbres más, cómo te resulte mejor. A ver, vamos analizando, por ejemplo, el párrafo, ¿no? En un famoso experimento realizado en el 81, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbúnculo produce inmunidad a la enfermedad. Muy bien, esa es la idea principal. Luego señala un dato curioso, dice que los veterinarios ridiculizaron la idea de Pasteur. En la siguiente dice en dónde se llevó a cabo. En la última dice quiénes fueron los objetos de este experimento, ovejitas, ¿no? Dice que fueron 24 ovejas vacunadas, 24 no vacunadas. ¿Cómo se le llama a las ovejas que no fueron vacunadas? Mira, acá lo dice, ¿ah? Estos animales no vacunados, ¿no? Constituían el grupo de control, importante, esta idea secundaria, ¿no? Y se admitía, supuesto crucial en todo experimento controlado, o sea, algo fundamental, es que solo diferían del primer grupo en una circunstancia. ¿Cuál era esa circunstancia? 2 puntos. La vacunación. ¿Qué cosa quiere decir esto en castellano? ¿Qué cosa quiere decir? Que las ovejas vacunadas, que eran 24, y las ovejas que no fueron vacunadas, que también eran 24, eran iguales o estaban en las mismas condiciones, eran iguales en raza, me imagino yo, en alimentación que les daban, etcétera, eran iguales. ¿Cuál era la única diferencia? En que el primer grupo de 24 fue vacunada y el segundo no. Porque dice que esa es una condición de todo grupo, crucial, dice, ¿no? De todo grupo de control. Muy bien, vamos al último párrafo. Entonces acá nos cuenta cómo se administró, qué es administrar, es aplicar, dar, suministrar, ¿no? Sobre todo un medicamento. La palabra administración tiene como 7 acepciones según el DRAE, ¿no? Puedes buscarla. 7 acepciones, obviamente, pues, ¿no? Pero acá vamos a ver qué significa. Administrar convenientemente la vacuna. Las 48 ovejas recibieron una alta dosis de virulentos bacilos de carbúnculo. Sigue explicando, ¿no? Virulentos quiere decir muy, muy, muy peligrosos, ¿no? Bacilos de carbúnculo. Luego de 3 días en la inspección de rigor, miren cómo se describe, ¿no? Que se fue
¿Cuándo fue el primer chequeo a este experimento, el seguimiento? Después de 3 días, dice, ¿no? ¿Qué más? Los resultados, ¿no? O sea que este párrafo nos sirve para introducir los resultados. Acá podemos poner, ¿no? A ver, en primer lugar, resultados, ¿no? Resultados creo que está más completo. Resultados del experimento, ¿no? Resultados finales, ¿no? Acá se describe cómo dice, las que habían sido vacunadas comían y brincaban como si nadie hubiera pasado, ¿no? Si nunca hubieran estado experimentando un bacilo del carbunclo. En cambio, acá miren este cuantificador, otro, ¿qué cosa quiere decir otro? El otro grupo, ¿no? Otro cuadro, se observaba en los animales no vacunados, ¿no? 22 de las 4 ovejas yacían en una trágica agonía, casi todas estaban muriendo, ¿no? Y las 2 que estaban todavía de pie estaban tambaleándose, ¿no? Dice que sangre salía de sus bocas y sus narices. La palabra tétrica que está acá al final, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo con su uso aquí, porque tétrico significa triste, ¿no? Triste, angustiado, grave, serio, ¿no? Pero acá figuradamente podemos tomarla tal vez, ¿no? Quiere decir, pues, que era un cuadro, pero tétrica sangre, dice, ¿no? Tétrica sangre, ¿no? Bueno, tiene que ver con desgracia de todas maneras. Me imagino que el autor ha pensado de esa manera en esa asociación. Bien, vamos entonces. Ya saben la idea principal, la descripción del experimento, los resultados del experimento es lo más importante que hemos entendido en el texto. Vamos a las preguntas, profesores, que es lo que nos interesa directamente. Vamos a ver dónde está. Y ahora sí. 1. ¿Cuál? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Parece que hemos dejado de compartir. A ver, vamos a ver. Usted sabe que acá no es nada editado, ¿no? A veces tenemos ciertos problemas. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? ¿Qué cosa nos preguntan cuando nos piden el resumen? Nos están preguntando por la idea principal. Cuando tú encuentras resumen, tienes que pensar inmediatamente en idea principal. ¿Ya? Acá vamos a ponerlo. Nos están preguntando por la idea principal. Ahí. Idea principal. Ese es el resumen. Entonces, ¿cuál sería el mejor resumen? A ver, vamos a ver. Dice primero, a ver, atención por favor, el experimento de Pasteur sirvió para probar su conocida hipótesis de origen microbiano de las enfermedades. Pero miren esto, es muy amplio, maestro. Microbiano de las enfermedades. ¿Se habla de varias enfermedades? No, de solo una. Carbunclo. Letra B, descartado la importancia del grupo de control en un experimento con altas dosis de virulento bacilo de carbunclo. En este caso se habla de importancia del grupo de control. No se ocupa. Recuerden que la idea principal o el resumen tiene que ser obviamente el desarrollo. Tiene que ser el desarrollo, tiene que estar en todo lugar. Pero no se habla preponderantemente de grupo de control. También es mentira. Letra C, la manera anticientífica, cómo procedieron los veterinarios frente a una hipótesis de Pasteur. Bueno, aunque se burlaron, menciona la ridiculización de la idea de Pasteur por parte de la comunidad de veterinarios. No se trata de eso, no sería el mejor resumen. Letra D, descripción de un experimento controlado mediante el cual se sometió a prueba una hipótesis de Pasteur. Eso está mejor, ¿eh? Porque si hay descripción, si hay un experimento controlado para poner a prueba la hipótesis de un personaje, y ese personaje es Pasteur, ¿sí? Esta es la respuesta, yo creo que no hay duda. Vamos a leer de todas maneras, análisis de los resultados de un experimento de Pasteur sobre la causa de la enfermedad de carbúnculo. No es la causa la que está investigándose si resulta o no resulta la vacuna de Pasteur. Por lo tanto, también la E es mentira. Letra D. Excelente, maestros. Vamos a ver la número 2. La número 2. Yo sé que tú estás apurado, pero acá tenemos que aprender. Mira, en el texto la palabra administrar se puede reemplazar por, hablamos de esa palabrita, la palabra administrar, ¿sí o no? Miren qué curioso, por eso que a esto se le llama significado contextual de las palabras, ¿no?
¿Por qué? Porque el contexto es quien define finalmente la acepción que se está empleando de dicha palabra. Porque administrar significa aplicar, ojo, según el diccionario, significa gobernar, por supuesto, hacerse cargo de un territorio y gobernar, tener autoridad. Entonces sí es una acepción de la palabra gobernar, pero no podemos confundirnos, no podemos sacar la palabra de contexto, tenemos que entenderla dentro del párrafo. Economizar, bueno, tiene que ver, aunque se aleja un poco, solventar es gastar, administrar los gastos, por ejemplo, solventar los gastos podría ser, está entre aplicar y producir sobre todo, ¿no? Yo creo, y como tú también, que es la palabra aplicar, porque la palabra administrar se usa con referencia a los medicamentos, ¿te acuerdas, no? Dice que se le administró la vacuna a cierta cantidad de ovejas, o sea, se le aplicó, y esta sí es una acepción, si no me equivoco, la número 5 o la número 7 debe ser, número 7, la acepción de la palabra verbo administrar. Bien, espero que esté quedando claro y si no, como te digo, coméntame por favor, dame tu opinión también, cuestióname también, por supuesto, estamos profesores para escuchar y para aprender todos. Lo importante es ir avanzando en este curso y avanzando bien, aprendiendo, ¿no? No engañarnos. Número 3, ¿cuál de los siguientes enunciados es inconsistente? Ojo, otra palabra similar a la que habíamos marcado al inicio, ¿no? Vamos a ver por acá el lápiz. Inconsistente, o sea, no tiene relación, está fuera de. El experimento llevó finalmente al sacrificio de 24 ovejas. ¿Esto es consistente o inconsistente? ¿Cierto o falso? Así de simple. Esto es cierto. Vale, pero vamos a ponerle un check mejor. El experimento descrito confirma la hipótesis de Pasteur, por supuesto, ¿no? Esto es consistente. Ojo que estamos buscando la inconsistente, ¿ya? Estamos buscando la inconsistente. Todas las ovejas del experimento recibieron una alta dosis de bacilos. ¿Ustedes creen que le aplicaron, le administraron el carbúnculo, o sea, el virus, el bacilo a todos? Sí, pues si no, no hubiera sido experimento, ¿no? Para ver si funcionaba o no funcionaba la vacuna de Pasteur. Por lo tanto, esta es consistente, ¿no? Consistente. El grupo de control es crucial para la validez del experimento, por supuesto, porque si no, no se podría llegar a conclusiones importantes, ¿no? Imagínense si solo vacunarían, pues la vacunan a las 48 ovejas, no sabríamos si realmente ha hecho efecto o por otra razón de repente están bien las ovejas o sencillamente el carbúnculo ya no es virulento, etcétera, ¿no? Entonces el grupo de control es crucial, ¿no? Es crucial. Acá sería entonces, crucial quiere decir muy importante, ¿no? Y por último, los veterinarios recibieron con agrado, aquí está el truco, ¿no? La hipótesis de Pasteur. ¿Ustedes creen que lo recibieron con agrado? Se dice que se burlaron, lo ridiculizaron, por lo tanto esto es falso, ¿no? Esta es la inconsistente, profesores, sería la letra E. Muy bien, vamos a la 4, nos quedan 2 preguntas, vamos rápidamente, borramos los dibujos y pasamos a la cuarta pregunta. Si el grupo de control hubiese tenido una diferencia adicional, como dieta, cuidado de higiene, etcétera, entonces, ¿qué hubiera pasado? Miren ustedes aquí, este tipo de preguntita, vamos adelantando algo, son muy importantes. Cuando la pregunta empieza con un condicional, generalmente son preguntas de tipo de extrapolación. Son preguntas de extrapolación. ¿Por qué? Porque este condicional indica justamente que te van a poner condiciones diferentes a las que están en el texto. Te van a cambiar las variables del texto para ver cómo reaccionas, cómo examinado, ¿no? Si el grupo de control hubiese tenido una diferencia adicional como dieta, cuidado, higiene. ¿Por qué ponen esto? Porque en el texto es diferente. En el texto dice que el grupo de control y el grupo experimental estaban solamente diferían en que unos tenían vacunas y el otro grupo no, nada más. Pero acá dice que si el grupo de control hubiese tenido una diferencia adicional, o sea, los que no fueron vacunados se le hubiera dado una dieta especial, ¿no? De repente se le hubiera llevado al restaurante, qué sé yo, cuidado, no le hubiera bañado más seguido, higiene, etc. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Si se cambia esta variable, ¿qué hubiera ocurrido, profesores, no? El experimento no apoyaría tan contundentemente la hipótesis de Pasteur. Esto podría ser tal vez, no, pero sería al revés, porque si están más cuidadas, entonces, ¿no?
Sería al revés. B, con toda seguridad ninguna de las ovejas habría muerto. Con toda seguridad no. No puede ser que por la limpieza y la dieta, ¿no? El carbúnculo no haya hecho efecto, sobre todo de la manera tan contundente como actúan las ovejitas que no fueron vacunadas. C, las 2 ovejas sobrevivientes habrían mostrado síntomas más graves. Al contrario, ¿no? Si hubieran estado mejor cuidadas, los síntomas hubieran sido menos graves, no más. D, los bacilos de carbúnculo administrados no habrían sido virulentos. Bueno, no, ya dijimos, un microbio, un microorganismo tan peligroso, tan ponzoñoso, hubiera actuado igual. Por lo tanto, la respuesta es E. Igualmente, el experimento de Pasteur habría comprobado su teoría de repente por ahí, ligeramente, por ahí una que otra hubiera sufrido menos los efectos de la enfermedad, pero igual Pasteur habría comprobado su teoría, sin lugar a dudas, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la última pregunta de esta jornada, profesores, y es la número 5, ¿no? En el texto, el grupo de control es el que, miren, esta preguntita, por ejemplo, es de memoria nada más, ¿no? Esta preguntita, el grupo de control. ¿Se acuerdan que mencionamos el grupo de control? Lo subrayamos, que era el grupo que no se vacunó, el grupo de ovejas que no se vacunó, las que sufrieron finalmente los efectos de la enfermedad, para justamente comprobar que las que fueron vacunadas se salvaron, ¿no? Y con eso sustentar pues que la idea de Pasteur era correcta, ¿no? Su vacuna era efectiva. A ver, el grupo de control es el que no logra resistir los efectos secundarios de la vacuna. Bueno, si no le pusieron vacuna, ¿no? Esto no puede ser. B, se somete a la presunta acción benéfica de la vacuna. No, este grupo de control no fue vacunado, recuerdan. C, no recibe la vacuna ni la dosis de bacilos de carbúnculo. Bueno, no recibe la vacuna, ojo, pero sí recibe la dosis de bacilos, por lo tanto tampoco puede ser respuesta. Letra D, está conformado por los 48 ovejas, no, pues por las 48 ovejas sería, no, no es vacunado, pero sí recibe una alta dosis de bacilo. Claro, no es vacunada, pero sí recibe la dosis de bacilo de carbón. Letra E. Bien, profesores. Espero que haya sido de provecho este contenido. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un like si te ha gustado, si te sirve el contenido. Y conmigo será hasta la próxima.